Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Y queridas amigas y queridos amigos, gracias señora Norma por traernos un café. ¿Es para mí o es para María Carolina? Para ti. Ah, como lo puso en el medio, si no podía ser causa de debates territoriales. Un saludo muy cordial para las amigas y amigos que están desde la plataforma Zoom, por lo que veo desde varios países y continentes incluso. Y bueno, ¿quiénes de ustedes habían estado en una sesión de Dialogando desde el Sur física en la facultad antes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, la profesora y el profesor 7 y 8. Por favor, no me digan que no se siente una emoción muy particular de volver a estar aquí después de más de 2 años, después de la última reunión presencial del ciclo Dialogando desde el Sur que tuvimos en enero del año 2020. Luego hemos tenido varias reuniones con la profesora González Nieves coordinando, con el profesor Olaza Pallero coordinando y demás. Y todas fueron por plataforma Zoom. Y volvimos y estamos de nuevo. Ya habíamos estado en esta sala de audiencias alguna vez, ya habíamos estado en esta sala de audiencias, mi ruidito, mi sapito, ya habíamos estado en esta sala de audiencias alguna vez antes, aunque no es normalmente nuestra sala corriente, era más bien el Salón Verde siempre nuestra sala, pero esta está buena también, hay que tranquilizar a ese sapo. Ahí está. Pero es lindo volver a estar de nuevo. Voy a contar un poco de historia porque siempre hacemos un recuerdo cuando empezamos las sesiones de Dialogando desde el Sur. El ciclo se inauguró en abril del 2009. Les recuerdo que el programa empezó en enero del 2009. Cuando vimos, sobre todo en la segunda quincena, que teníamos bastante gente, que era gente brillante en el programa de cursos intensivos válidos para el doctorado, que era gente brillante, que representaban a varios países, dijimos, no vamos a dejar, acá la profesora Isabel, que sabe mucho de la explotación de recursos y temas, ver las cosas desde un punto de vista económico, dijimos, no vamos a dejar de sacar provecho de esto. Y entonces creamos el ciclo que se llamaba originalmente Latinoamérica tiene la palabra. Latinoamérica tiene la palabra. Y todo bien, y empezamos en abril del 2009 con una persona de Brasil, una persona de Colombia y una persona de Chile hablando. Y así siguió un tiempo, hasta que se incorpora África. Cuando se incorpora África, entonces nuestras hermanas y hermanos de África dicen, bueno, ¿qué es esto de Latinoamérica tiene la palabra? ¿Qué nos pasó a las mujeres y los hombres de África? Nos quedamos afuera, ¿acaso no nos consideran? Entonces tuvimos que replantearlo. Y dijimos, el sur tiene la palabra. El sur tiene la palabra. Y todo el mundo estaba contento. Hasta que vienen nuestros hermanos del hemisferio norte. República Dominicana, Costa Rica, México. Y dicen, y Europa,
Y dicen un momentito. ¿Y el norte? ¿Acaso el norte no está aceptado aquí? Somos excluidas y excluidos. Y nos dimos cuenta que tenían razón. Entonces hicimos una votación entre todas las alumnas y alumnos y profesoras y profesores para ver qué nombre le poníamos a esto. Yo propuse un nombre excelente, insuperable, maravilloso, que no fue votado por nadie. Y en cambio, un estudiante propuso dialogando desde el sur. Y a la mayoría de la gente le pareció muy bueno porque dijo, bueno, desde el sur, pero todo el mundo. O sea, desde el sur, pero no es el sur, ni es el norte, ni es Latinoamérica, ni es África, ni es Europa, es desde el sur. Y como suele suceder, el electorado cometió un terrible error y ganó ese título en lugar del hermoso título que yo había propuesto, que no obtuvo más votos que el mío. En consecuencia, el ciclo pasó a denominarse Dialogando desde el Sur. Como Dialogando desde el Sur ha generado otros ciclos, incluso del otro lado del mar, porque a imagen y semejanza de este ciclo, creamos en la Universitat de Girona, en Cataluña, los Diàlegs Jurídics Gironins, inspirados en este. Y luego me entero que en universidades de otros países, donde hay exalumnas y exalumnos nuestros, que son directores de carrera, decanas, decanos y demás, también han generado ciclos semejantes. ¿Y cuál es la gracia de este ciclo? La gracia de este ciclo es que es de ustedes. Es de ustedes. Y de nadie más que ustedes. Es abierto a todos y a todas. Es completamente abierto a la comunidad, al resto de la gente de la universidad, a quienes quieran asistir, ahora que incorporamos la posibilidad del Zoom. Pero solamente ustedes pueden exponer. Solamente ustedes pueden exponer. ¿Qué pueden hacer en el ciclo Dialogando desde el Sur? Pueden compartir sus ideas, sus investigaciones, sus proyectos, sus propuestas, sus delirios académicos, que son los mejores de todos. Pueden presentar sus libros, sus trabajos, y a partir de esta propuesta empezaron a aparecer publicaciones colectivas, libros, revistas. Hoy en día nuestro programa lleva generados en distintos puntos del mundo no menos de 10 revistas que están en plena publicación en distintos países y una innumerable cantidad de libros colectivos que se han publicado en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en diferentes partes del mundo. Es impresionante, es impresionante. Cuando hablé con el querido decano y siempre recordado decano Atilio Alterini en el año 2008 y le contagié el sueño de este programa junto con el querido profesor Lucas Bettendorf, nunca jamás pensamos que este programa iba a llegar a generar todos estos frutos. Si me vas a decir si lo pensamos, mentira, no lo pensamos. No lo pensamos. No lo pensamos. Salió por generación espontánea. Pero lo cierto es que volvimos a estar aquí y entonces hoy es un día de gran alegría y de gran regocijo. Hoy va a coordinar junto conmigo, pero fundamentalmente va a coordinar ella, nuestra querida hermana ecuatoriana, María Carolina Zacoto Romo, y hemos pensado en ella fundamentalmente porque está terminando ya. Y bueno, esto no quiere decir que no vaya a venir más. No, claro que no.
O sea, por supuesto que vas a seguir viniendo, pero este es tu último periodo de cursos. Entonces pareció que era muy idóneo homenajearla con esta posibilidad de coordinar hoy. Con lo cual, y sin más, le paso la palabra a María Carolina y la imagen para que entonces la vean a ella y ya no más a mí. Adelante, María Carolina. Bueno, muchas gracias, doctor. Sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencias Dialogando desde el Sur, de nuevo en 3D. Como bien lo comentó el doctor, este ciclo de conferencias viene siendo convocado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, concretamente por el Departamento de Posgrado y de Ciencias Sociales, y también por el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Y debo decir, doctor, que es para mí una gran alegría, es un gran honor haber podido aportar en la coordinación de este evento, que realmente lo hacen ustedes, y estoy muy contenta por eso. Es un espacio que es diferente esta vez. He tenido la posibilidad de estar presente en muchos espacios como estos, pero por Zoom, y notablemente la presencialidad en esta ocasión nos ha permitido que sea muy distinto. Se siente como algo muy distinto. Puedo decir que en esta ocasión me siento como parte de esta casa de estudios y me puedo atrever a decir que estamos haciendo una presentación en nuestra casa de estudios de la Universidad de Buenos Aires. Y ese es un sentimiento que sí debo decir, se ha fortalecido mucho con la posibilidad de poder venir y estar acá. Entonces, para mí es un gran honor estar con amigos, con compañeros, con colegas, y de poder escucharles comentar sobre sus trabajos, sobre sus avances de investigación, que sin duda alguna son muy enriquecedores y pues como bien lo dice el profesor doctor, pues nos abren la cabeza y nos abren la mente. Sin más, solamente quiero recordar algunos puntos de la forma de llevar este evento. Afortunadamente en esta ocasión vamos a contar con 5 exposiciones pues, de nuestros compañeros y colegas, y en razón del tiempo, en esta ocasión vamos a tener destinados 15 minutos para cada uno de los presentadores, y cada uno de ustedes contará lógicamente con su respectiva presentación. Pedirles la consideración del tiempo para que todas las personas que han preparado una ponencia el día de hoy pues estén en la misma posibilidad de compartir con nosotros sus resultados de investigación, sus trabajos y demás. Sin mucho más que bienvenidos, voy a pasar a comentar brevemente quiénes nos van a acompañar el día de hoy. Y pues expondrán el día de hoy Gracieli Mizumikai Rodríguez desde Brasil, Álvaro Alejandro Rojas Granada la presentará. Luego tendremos la exposición de William Joel Dávila Sánchez, presentando Luana Núñez de Brasil. Después tendremos la exposición de Carolina López Natal, quien será presentada por Fernán Leandre Ramos Peralta. Después nos acompañará en la presentación Juan Sebastián Orso, a quien lo presentará Paula Carolina Medina González de Chile. Y finalmente Jorge Enrique Schaefer Martín de Brasil, quien será presentado por Alexandra Beatriz Encarnación Díaz de Ecuador. Entonces, sin más, les voy a acompañar a los presentadores y a los ponentes que nos acompañen pues acá, y darle la palabra a Gracieli y a Álvaro Alejandro. Sí. Bueno, buenas tardes. A mí me toca presentar a la compañera Gracieli Mizumikai Rodríguez de Brasil. Ella, su grado académico es abogada por la Universidad Federal de Holanda. Tiene una especialización en Derecho Tributario por el Instituto Brasileño de Estudios Brasileños, una especialización en Derecho Procesal Civil por la Universidad Autónoma de San Pablo. Tiene un posgrado en Derecho Penal Económico por la Universidad de Coimbra, y actualmente es doctoranda de este curso de la Universidad de Buenos Aires. Es relatora, secretaria de juzgado de la Quinta Cámara de Derecho Público y primera de la Reserva del Medio Ambiente. Sin más,
Ella expondrá sobre el tema de corrupción y normas penales en Brasil y Argentina. Bueno, muchas gracias Álvaro, por presentarme. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto muy grande estar aquí de vuelta a nuestra casa y en este momento tan importante que marca nuestro retorno a los trabajos presenciales. Agradezco al doctor Ricardo y a María Carolina por la coordinación de este evento y pues, me gustaría saludar a los profesores de este programa en la persona de la doctora Isabel González, mi codirectora de tesis. Gracias. Buenas tardes. Yo sé que tú tienes una voz muy dulce y muy suave. No obstante, te voy a tener que pedir que hables un poquito más fuerte para que quede constancia de la grabación. Ok, bueno, voy a intentar. Bueno, como dijo mi compañero Álvaro, soy brasileña. Entonces, el desafío de hoy es doble. El primero, de exponer en los 15 minutos que me fueron concedidos. Y el segundo, de charlar en castellano. Bueno, así que yo les prometo que voy a intentar charlar lo más próximo del castellano que yo pueda y dentro de los 15 minutos. Bueno, el tema que me toca presentarles a ustedes es, en verdad, el eje central de mi investigación doctoral. Los aspectos penales de la corrupción y las normativas penales en Argentina y en Brasil. Bueno, así que yo he preparado una presentación, un resumen, en realidad, de mi investigación doctoral. Y el tema, mi investigación se sitúa dentro del área de Derecho Penal Económico, cuyo tema se centra específicamente en el crimen de corrupción en su nivel estatal. Y se restringe al examen de la sanción penal a la luz de los dictámenes de la Comisión de las Convenciones Interamericanas y de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Bueno, la razón por que he elegido la corrupción como objeto de estudio de mis estudios doctorales se debe a la gravedad de los problemas que nosotros vivimos, que la corrupción provoca, sobre todo en Brasil y en Argentina. Y bueno, y aparte de eso, lo que me llamó mucho la atención es la aparente deficiencia, inadecuación de la respuesta penal a este crimen que es tan importante, que es tan grave en nuestro continente. Bueno, la corrupción es un fenómeno que está presente en todos los países, sea en mayor o menor proporción. Sin duda, un fenómeno que emerge de las relaciones sociales, así que no podemos imaginar una sociedad en este mundo contemporáneo que no enfrente cuestiones, problemas que vienen de la corrupción. Pero, según los organismos internacionales que miden la corrupción, la percepción de la corrupción, en América Latina fueron constatados uno de los mayores índices de percepción de corrupción en todo el mundo. Así que podemos decir que en el continente latinoamericano la corrupción es mucho más que un problema simple. En realidad, una endemia. Una endemia que genera muchos problemas, que nos toca a todos. Y ya que nos toca a todos de una manera muy directa y muy fundamental, porque debilita la democracia y, sobre todo, vulnera los derechos humanos. Así que, con miras a esa preocupación, el tema de la corrupción fue elevado a la categoría de un problema internacional, fue reconocido internacionalmente por medio en la región, por medio de la Convención Interamericana contra la Corrupción en el año 1996. Más tarde, un poco, en el nivel global, fue reconocida por la Convención de las Naciones Unidas. Bueno, las dos convenciones se destacan por prever la punición de los hechos corruptos y también por determinar que los estados signatarios tipifiquen penalmente la corrupción. Y además de eso, que se dispongan a investigarlos y aplicarles sanciones penales
de manera eficaz. Es sabido que Brasil y Argentina son signatarios de estos dos documentos internacionales y que siguen incorporando en sus cuerpos legislativos diversas normativas destinadas a combatir la corrupción, sea de una manera preventiva, sea de una manera punitiva, en todos los ámbitos, civil, administrativo y penal. Aunque los estados argentino y brasileño han aumentado su ámbito de protección de la corrupción, el problema de la tutela penal no se ha resuelto de una manera muy eficaz con los sistemas sancionadores que están puestos actualmente. Y eso se puede verificar a partir de los resultados que fueron divulgados por esos organismos internacionales que miden la corrupción. Porque la percepción, los últimos resultados, en el último informe que ha recién publicado el Transparency International, ha demostrado un aumento muy significativo en la percepción de la corrupción por las personas, la percepción de la corrupción en el ámbito público. Y al mismo tiempo se registró una disminución de la percepción de la democracia en todo el globo, sobre todo acá. Estos dos datos nos llevan a la conclusión de que no solo son datos distintos que pueden ser mirados solamente como un dato isolado, sino que significan la disminución de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en los gobiernos puestos. Eso por sí solo es un gran indicador de crisis democráticas muy severas que ya se presentan, algunas muy fuertes, sobre todo después de esos 2 años de pandemia. Y otra consecuencia que podemos extraer de estos datos es la inadecuación de la tutela penal al crimen de corrupción, sobre todo en la estatal. Y bueno, es justamente en este punto de la tutela penal, en la lucha contra la corrupción, que se enmarca mi investigación doctoral. Y era una cuestión, una interrogación que quedaba en mi cabeza por todo el tiempo en que estuve en clases acá y me preparando en los cursos de doctorado. Y así que yo creo que es necesaria una nueva mirada del tema. Es necesario comprender que la corrupción es un problema que debe ser visto, debe ser comprendido en toda su complejidad, no solo como una simple quiebra de los valores de la autoridad o de la moralidad en las relaciones con la administración pública, sino que también hay un factor muy importante que debe ser considerado en el examen de la corrupción, en el crimen de la corrupción, que es su relación directa, la afectación de las relaciones de mercado también, en todos los niveles en que se desarrollan en el Estado. Así que, para que la tutela penal sea eficaz, es necesario tener en cuenta no solo los aspectos humanos y sociales, pero también los aspectos económicos, sin los cuales la investigación, la intervención penal, en verdad, se vuelve inadecuada, debido a que se traduce en la adopción de mecanismos, de medidas ya existentes y que no son muy adecuadas, no atienden a bajar la corrupción. Bueno, el actual catálogo punitivo que existe, que es adoptado por Brasil y Argentina, no es suficiente, no se muestra suficiente. Ellos son establecidos por una serie de normativas compuestas en general por penas pecuniarias y cambio de la privativa de libertad, junto con algunas sanciones de inhabilitación o pérdida de licencias, pero no se muestran suficiente para inhibir la práctica de la corrupción. O sea, actualmente no se considera, lo que se ve es que no se considera la dinámica eminentemente económica de la corrupción. Y de esta forma podemos concluir que la estructura de las sanciones actualmente impuestas
no es adecuada para el cumplimiento del compromiso internacional de combatir la corrupción. Bueno, frente a esta experiencia experimentada, se puso en relieve la necesidad de examinar las leyes y las medidas penales implementadas en el combate a la corrupción en el ámbito penal. Así que en mi investigación yo la dividí en dos puntos principales. La primera, el análisis de la eficacia de la legislación contra la corrupción. Y el segundo, la posibilidad de adoptar el análisis económico del derecho como una herramienta interpretativa de las normas penales. Bueno, eso se hace posible a través de los principios del análisis económico del derecho, pues que al asociar los instrumentos de la economía con el comportamiento humano para el examen de los crímenes económicos, se puede aportar a la comprensión de la verdadera dinámica que implica que está involucrada la conducta de corromper, la corrupción. Y en eso, sin duda, se introduce el aspecto económico. Así que es fundamental que para el examen de la corrupción, para su comprensión, se haga la ponderación del binomio, el costo y beneficio de la práctica del crimen, para comprender el delito de corrupción en su completud. Y sobre todo para imputar la sanción penal. Bueno, esto consistiría, a mi ver, la adopción de los presupuestos de la economía como herramienta interpretativa del derecho. Y de ahí se propone que la conducta criminal pueda ser examinada económicamente también. O sea, que el elemento lucro sea considerado en su interpretación. Pues que se debe tener en cuenta que un agente cuando va a practicar una conducta, va a practicar la corrupción, tiene en cuenta, pondera los costos y los beneficios de la conducta. Y antes de decidir si va o no a practicarla. Lo que se ve actualmente es una tentativa de adecuar los institutos penales al combate de la criminalidad económica con el uso de la pena de prisión, de pecuniaria y la restricción de derecho, sin que haya un método adecuado para la aplicación de las sanciones, para que ahí sí la sanción penal cumpla su función de manera eficaz. Pero todos los daños que la sociedad soporta con la pérdida de dinero, con la mala gestión de los recursos públicos y de la vida pública, que resulta de la corrupción, la práctica de la corrupción estatal, no son adecuadamente computadas para el cálculo de la aplicación de la pena criminal. Y por lo tanto, a partir de estos puntos, yo propongo que en mi investigación, ya voy a terminar, yo propongo en mi investigación demostrar la deficiencia de la función punitiva e intimidadora de la sanción penal para el crimen de corrupción, sobre todo en su nivel estatal. 2. Yo propongo analizar los supuestos de la sanción penal a partir de los principios del análisis económico del derecho. Y 3. Yo propongo también demostrar que la revisión de la sanción penal a partir del análisis económico del derecho puede llevar a la adecuación, una mejor adecuación de la tutela penal esperada y asumida al firmar los compromisos internacionales. Bueno, yo sé que esa es una tarea muy complicada, una tarea muy dura. Sin embargo, yo creo que es necesario que sea hecha una revisión. Es necesario repensar la tutela penal en toda su complejidad, sobre todo pensar un poco más en el aspecto económico desde su estructura, no solo como una consecuencia del crimen de corrupción. Y porque solamente a partir de este momento, cuando comenzamos a pensar en la corrupción de una manera global, compleja, es que podremos pensar en combatir la corrupción en nuestros países. Bueno, estos eran los puntos que me gustaría compartir con ustedes y que son la base de que voy a estructurar mi tesis de doctorado. Entonces, muchas gracias por la oportunidad.
Bien, muchas gracias, Graciela, porque se nota mucho el esfuerzo que has hecho, porque se ha comprendido, creo que perfectamente para quienes hablamos español. Bueno, les invito a pasar entonces a William y a Luana para la siguiente exposición. Buenas tardes. Para empezar, es un gran placer de volver a la UBA con las clases presenciales. Estoy muy contenta de estar nuevamente acá. E hoje eu tenho uma missão de apresentar não só um colega de classes de doutorado, mas um pensador do direito de Peru e, sobretudo, um grande amigo que me regalou a UBA. Conheci ao Dr. William em las classes com os outros amigos, em nas ocasiões onde cenávamos com colegas tomando um vinho. Hablávamos de diferentes teorias do direito e me encantou com sua experiência e seu modo de pensar o direito. Dr. William tem maestria em direito e ampla experiência acadêmica e também é fiscal penal superior em Peru. Amigo, é um gosto apresentar-te e escuchar-te. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Ricardo Rabinovich y profesores de este importante programa de doctorado. Buenas tardes, Carolina, Sakoto, Luana Esteche, así como con todos los presentes, tanto de manera física como virtual. Agradecer a Dios por permitir esto y al doctor Ricardo nuevamente por esta valiosa oportunidad. Las metáforas iluminan el derecho. Es el título y a la vez la conclusión a la que llegaremos. Como veremos, las metáforas no solo iluminan, sino que hacen más atractivo y entretenido el derecho. Metáforas y derecho hacen una linda y funcional pareja. Pero, ¿qué es una metáfora? Empecemos por ahí. Vamos a vertir algunos conceptos elementales. Una metáfora o alegoría es una figura retórica que se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo específicamente. Sino dice el portal ejemplos.com. Es una poderosa herramienta que enriquece la expresividad y además permite transmitir ideas complejas en pocas y simples palabras. Así lo dice retóricas.com. Es un vínculo transmisor de ideas y un mecanismo de estructuración de la realidad, así como de la creatividad. Conceptualiza nuestro mundo enseñándonos a entender unos conceptos a través de otros. Lo sostiene Lakoff y Johnson. Para nosotros, en algunos casos, es expresar inclusive una idea de forma lúdica y hasta poética. Para decirlo en términos más simples y en una sola palabra, metáfora también es un paralelismo y una analogía. ¿Acaso no habíamos caído en cuenta que frases como la igualdad de armas, la carga de la prueba, la congelación de las deudas, lavado de activos, el contrato es ley entre las partes, que son ejemplos simples y cotidianos de metáforas jurídicas? Pues sí, lo son. Ahora veamos cuál es su importancia. No es un secreto que el proceso de enseñanza-aprendizaje en general se facilita enormemente con el uso de estas metáforas. El impacto es mayor y más perdurable. La misma Biblia y más puntualmente Jesús
transmitía sus mensajes a través de parábolas, que es una figura semejante a las metáforas. Y todos sabemos que perduran y perdurarán. El derecho no es ajeno a esto. Para Susan Haack, por ejemplo, las metáforas cumplen un papel importante, no solo en el aspecto pedagógico, sino también en la construcción de teorías como ayudas a la imaginación. Las metáforas pueden desviar, dice, la imaginación, tanto como guiarla en direcciones fecundas. No solo es importante para transmitir conocimientos, fomenta la investigación, que es indispensable en la investigación científica. Como lo sostienen Simon Bettiford y otros, y esto es en un estudio reciente de septiembre del año 2021, mucha atención con este dato, los estudios neurocientíficos muestran que las metáforas involucran al cerebro humano de una manera fundamental. Cuando las personas escuchan una metáfora, las conecta con la experiencia física básica. Como tal, las metáforas involucran más al cerebro humano en comparación con una descripción más literal de los hechos. Son importantes también porque no se necesita ser un filósofo ni un jurisconsulto, un jurista en estricto sentido, para poder crearlos. Como indica María del Carmen Sánchez Manzanares, desde España, son procedimientos creativos y no sistemáticos en la generación de nuevos sentidos, que se ejecutan en el habla y dependen de la voluntad del hablante, que pueden extenderse lógicamente a la escritura. Esto lo sostiene en su tesis doctoral, es un nombre largo, pero lo voy a resumir: Creación lingüística del idioma español por la metonimia, por la Universidad de Murcia. La metonimia es una figura también parecida a la metáfora. Y de hecho fue acá en la UBA, con la profesora Nancy Cardinaos, que se detonó este afán y este desarrollo nuestro por las metáforas. Y ahora también he tenido una clase con varias metáforas por parte del doctor Ricardo Rabinovich. Además son trascendentes porque tienen el poder de construir el discurso y utilizarlo para explicar y persuadir. Así lo sostiene Kucharska, Aniela. Hace comprensible las nociones abstractas y complejas, mostrándolas como entes u objetos. Así lo sostiene Tuartzis. Trasciende la territorialidad, no tiene bandera. Por lo tanto, es útil en cualquier lugar e idioma, salvo aquellas que son muy poéticas. También es una figura transversal, pues la observamos y aplican a todas las disciplinas del derecho. Bien, vista entonces su importancia, veamos ahora su aplicación concreta. ¿Cómo es que se aplica o cómo se manifiesta ya puntualmente en el derecho? O para decirlo de manera metafórica, cómo aterriza en la realidad jurídica. Bien, así tenemos sobre un concepto general de derecho, Wendell Holmes sostiene: ¿qué materia es esta en la que estamos unidos? Esta abstracción llamada derecho, en la que como un espejo mágico vemos reflejados no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de todos los hombres, la vida moral de la raza, y cada paso doloroso y cada desafío que sacude al mundo por el cual la humanidad ha trabajado y peleado desde el aislamiento salvaje a la vida social orgánica. Por otro lado, en la enseñanza-aprendizaje, bueno, qué mejor aplicación que esta palestra. Yendo ahora a sus fuentes formales, tenemos en la ley, fuente por excelencia, formal, tenemos la ley en Argentina 25246, llamada Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos, de origen delictivo. Lavado de activos es una metáfora jurídica. En la jurisprudencia también tenemos un montón de manifestaciones. Solo voy a referirme a dos. Una en la cual se dice: el juez no es perito de peritos, ¿no? Esto lo dice la Sala Penal Nacional de Apelaciones
especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Perú, expediente 8-2014, caso Carlos Burgos Borja. La Corte Suprema de Estados Unidos tampoco es ajena. Usa una serie de metáforas y voy a, en este caso, mencionar el caso Nike, o Nike, marca de zapatillas, versus Keisky del año 2003, en la que se plasmó la siguiente. Nike was besieged with allegation and responded to charges. Es decir, Nike fue acorralado con alegaciones y respondió a los cargos. Solo por poner los ejemplos más sencillos. En la doctrina también la vemos en todas las disciplinas. De hecho, voy a referirme a las más importantes. En el derecho constitucional existen frases o metáforas muy conocidas como que el derecho constitucional se asimila a un tronco del ordenamiento jurídico y sus ramas son las demás especialidades. El Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución. Estas son anónimas. El derecho civil, y más específicamente en el notarial y registral, también tenemos una referida a la escritura pública, ¿no? Nos dice, es una señorita con traje, se refiere a la minuta, a quien se le pone un sombrero, que es la introducción de la escritura pública, y zapatos, que es la conclusión, para irse a la fiesta de la publicidad registral, ¿no? En derecho penal tenemos la siguiente, del gran Francesco Carneluti. Relegada al último capítulo de los tratados de derecho penal, la teoría de la pena ha sido hasta ahora la cenicienta de la ciencia del derecho. Lo mismo que en el campo de la medicina, el estudio de la enfermedad ha dominado por largo tiempo al estudio del medicamento. En el ámbito procesal tenemos también otra de este gran tratadista, Carneluti. El juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del cual todo es tinieblas. Detrás de él, el enigma del pasado y delante, el enigma del futuro. Ese minúsculo cerco es la prueba. En similar sentido, tenemos, la sentencia es como el orgasmo. Hay que moverse para conseguirlo. En la filosofía del derecho también tenemos la siguiente. La filosofía es a la vez la más sublime y la más trivial de las búsquedas. Trabaja en las grietas más diminutas y abre las vistas más amplias. No tiene un uso práctico inmediato, pero puede inspirar nuestras almas con valentía. Y repugnantes como son a menudo sus maneras, sus dudas y desafíos, sus divagaciones y dialécticas, ninguno de nosotros puede prescindir de los destellos de luz que emite sobre las perspectivas del mundo. Esto lo dice William James. Y para ir terminando esta parte, en la metodología de la investigación científica también encontramos una metáfora muy simpática, que es la analogía del crucigrama. Dice su autora, en este dibujo el trabajo de la ciencia queda representado por un enorme crucigrama, en el que trabajan numerosos investigadores al mismo tiempo. Las pistas, o indicios o referencias, son los resultados de las observaciones científicas. Las entradas del crucigrama, o celdas, o grillas, si se lo quieren llamar así, acaban por asimilarse a los logros teóricos obtenidos a lo largo de la extensa historia de la ciencia. Algunas de esas entradas están escritas a lápiz, porque aún no se han demostrado de forma definitiva. Otras, sin embargo, quedaron plasmadas con tinta imborrable. La ciencia se muestra acá como un crucigrama a medio hacer. Científicos conocen parte de la realidad, pero aún hay trozos confusos y otros que permanecen ocultos. Y así podríamos mencionar otras metáforas en las distintas ramas o campos del derecho. Pero sí va quedando claro que si usamos estas metáforas para entender, convencer, resolver, enseñar y en general en nuestros quehaceres jurídicos, entonces habrá una mejora en nuestro desempeño. Conscientes de esta potencialidad de las metáforas, creamos, y con fines estrictamente académicos, hace 1 año y medio, un grupo en Facebook denominado El Derecho de Metáforas. Ayudamos a crear las mismas, ¿no? A partir muchas veces de ideas incipientes. También las recopilamos, las adaptamos
las difundimos y promovemos su uso, ¿no? Sin fines de lucro, por supuesto. Hemos tenido algunos ya resultados concretos. Tenemos participantes de varios países, sobre todo latinoamericanos. Organizamos un evento en el que expusieron 16 colegas de distintos países también, con un nuevo formato en donde la metáfora fue la protagonista. Tenemos pensado hacer un concurso de creación y recopilación también de metáforas y otras similares. Bien, para ir ya ahora sí terminando, ¿cuál es nuestra conclusión? Que también encierra nuestro aporte. Es que para que el doctorado se acerque al perfeccionamiento del derecho y a un mundo mejor, primero hay que entenderlo, y entenderlo bien. Y las metáforas, al iluminarlo, al darle claridad, resaltan sus colores y lo hacen más atractivo y hasta divertido, como se ha dicho. Es por ello que las metáforas iluminan el derecho. Y finalmente, la recomendación es que empecemos a mirar con otros ojos a las metáforas. Coqueteemos, juguemos a la seducción, entablemos una relación y hagamos el amor con ella para parir nuevas metáforas para que sigan iluminando cada vez y mejor nuestro derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, William, por la exposición. Quiero invitarles a Carolina y a Fernán ahora pues para la exposición. Sí, muy buenas noches a todos. Para mí es motivo de emoción estar presencialmente nueva vez en este programa de doctorado. Agradecer enormemente a Ricardo que logra concretar estos espacios para que nos podamos comunicar y entendernos mejor en este objetivo que tenemos, que es la tesis doctoral aquí en la Universidad de Buenos Aires. Para mí también es motivo de alegría poder presentar a una querida compañera que conocí por eso como por el 2018 en otro de los cursos que ya había participado y donde tuve la oportunidad de conocerla, siendo la verdad que Carolina es una linda persona, más allá de que es una gran profesional del derecho, ¿no? Carolina es graduada de la Universidad 9 de Julio en Brasil, de San Pablo, y tiene posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal. Se desempeña como socia del estudio de abogados Pegueira, Padilla, Natao y Darneiros, y es profesora de los cursos preparatorios para concursos que se realizan en su país. Y además es voluntaria en el programa PCR, es un programa pastoral carcelario nacional en Sao Paulo, y precisamente sobre eso nos viene, sobre sus observaciones en este campo, que es género, ¿no? Y cárcel. Nos viene a hablar en el día de hoy, tiene por título su presentación, Mujeres Invisibles, Violencia de Género en las Cárceles. Así que los dejo en manos de Carolina. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias a Fernán por presentarme. Gracias por los demás que están presentes. Pido disculpa por el mal español, pero voy a intentar hacerme clara. Bueno, acá tengo la intención
de traer datos, reflexiones acerca de la violencia de género en las cárceles femeninas, desde una breve mirada histórica hacia una mirada social. La violencia de género está presente en la sociedad hace millones de años como resultado de una concepción histórica de inferioridad y subordinación femenina. No es una novedad. Pero en las cárceles ese problema se acentúa. En Brasil, por ejemplo, el sistema penitenciario es cruel y deshumano. La realidad femenina en las cárceles es la invisibilidad. Una sencilla autora brasileña describió muy bien la cuestión de género en las cárceles cuando menciona que para el Estado y la sociedad parece que solo hay 440 hombres y ninguna mujer en las cárceles del país. Solo que una vez al mes, aproximadamente 28 de esos presos menstruan. Bueno, de esta manera podemos resaltar que el surgimiento de las cárceles femeninas en Brasil, en los países latinoamericanos, el encarcelamiento femenino tuvo sus primeros indicios en 1940 en Brasil, con la finalidad de reinserir las mujeres a los sentimientos femeninos y al orgullo doméstico, algo como una recuperación. Todavía, el escenario latinoamericano, el Brasil, representó un considerable retraso en la construcción de las penitenciarias femeninas, en comparación a Chile, que en 1864 ya se implantaba las casas de correcciones femeninas, y Perú en 1871 y Argentina a medianos de 1880. Bueno, ahora hablando sobre datos brasileños, en 2017 se estimó una población carcelaria femenina de 37.828.000 mujeres privadas de libertad. Y las penitenciarias, en su mayoría, estimada en 75%, fueron construidas para los hombres y solo adaptadas para las mujeres. Además, no podemos decir que las violaciones son por falta de normas, tratados, convenciones internacionales y otros. Tenemos como ejemplo la Convención de Belém do Pará de 1994, así como las reglas de Bangkok, que son extremadamente garantizadoras de derechos inherentes a las mujeres presas. Acá no hablamos sobre la falta de normas, sino sobre la falta de estructuración social. Sobre la falta de estructuración social, sobre la falta de paridad de tratamientos, sobre una violencia que destruye desde el psicológico hasta el físico femenino. Bueno, por otro lado, es posible constatar que las mujeres encarceladas son partes muy específicas de la población. Son aquellas históricamente marginalizadas, vulnerables, la mayoría son pobres y cuando reclusas, víctimas de un discurso punitivista que se traduce no descaso del poder público y la precaria infraestructura carcelaria. Es evidente la falta de preparo de lo judiciario y también de las instituciones cuando trata-se del sistema penitenciario y sobre todo sobre el encarcelamiento femenino. El legislador cría leyes para un mundo ideal, pero no observa que la expectativa no corresponde a la realidad. En ese sentido, reflexionamos, víctimas o criminosos. Las desigualdades enfrentadas por las mujeres empiezan en los sistemas judiciario y penitenciario porque son terriblemente sexistas. En continuación, los abogados y defensores son personas sordas a las voces femeninas. Podríamos decir que como criminosas son culpadas, que como víctimas les falta justicia.
Sobre el ambiente carcerario, tenemos una descripción genial hecha por un profesor de nuestra casa UBA, profesor Claudio Martiniuk, que no sé si así se... Sí. ¿Sí? Profesor del programa. Claro, claro. En su libro Crimen y Comunidad, que resalto. En esta producción de vida desnuda, la cárcel es un depósito de cuerpos, un cementerio en vida, un zoológico. Y en ella sigue perdura la tortura. Ese encerro, el aprisionamiento, es tortura. En la cárcel se sobrevive a la violencia con violencia. Las mujeres encarceradas están privadas del derecho a libertad, están privadas del derecho a la intimidad, a la privacidad, a la salud, a la vida sexual y reproductiva. Además, cuando están embarazadas, son separadas muy temprano de sus hijos. Asimismo, son obligadas a tomar anticonceptivos después de una visita íntima. Son vigiladas e encadenadas durante el acto de parir. Están presas, están solas. Son juzgadas por las leyes y por las personas. Son juzgadas malas porque tuvieron hijos y no pudieron criarlos. Son incriminadas porque tienen trabajo ilegal para no ver sus hijos morir de hambre. Son invisibles y condenadas a ser mujeres. Para entendernos mejor la precariedad y la práctica, les traigo un ejemplo. Las mujeres en muchas cárceles de mi país, cuando se quedan menstruadas, usan migas de pan para contener la sangre, porque el servicio público no ofrece tampones íntimos. Incluso hace poco fue promulgada una ley que estableció la protección y la promoción de la salud menstrual, porque es un escenario terrible, tanto para mujeres pobres cuanto las encarceladas, muy mal. Incluso la ley es número 14.212 de 2021. Y más, podemos afirmar que el mismo no se pasa con los hombres, porque ellos no son abandonados por la familia, porque no necesitan de anticonceptivos, no cargan el peso de ser madres y mucho menos el riesgo de las violaciones sexuales por agentes carcelarios. Podemos decir que el encarcelamiento es como un remedio que enferma, es como una resocialización que no resocializa, pero sí excluye. Lamentable tratar de la tortura tan primitiva de una forma actual. Las cárceles son espejos de la sociedad en que vivimos. El derecho moderno no dejó la tortura y las mutilaciones del pasado. Yo creo que las penas son completamente desproporcionadas y si reflexionamos acerca de algunas frases citadas en el libro de Vigilar y Castigar de Michel Foucault, notaremos que las penas sean moderadas y proporcionadas a los delitos, que la muerte no se pronuncie ya sino contra los culpables de asesinato, y sí que los suplicios que indignan a la humanidad sean abolidos. El entendimiento ampliado de la realidad de la mujer que comete un crimen se decreta elemental para proporcionar respuesta que superen al sufrimiento y la violencia que estructuran los pilares institucionales. Buscando contribuir en la reestructuración de un pensamiento social primate en la cual todos los males se usa el mismo remedio, el encarcelamiento. El mundo ideal para la desigualdad de género sería un pluralismo social, una superación de cualquier tipo de opresión, la desaparición de la división entre dirigentes y dirigidos, explotadores y explotados, la concepción de una sociedad libre para el desarrollo pleno. Seguramente
el encarcelamiento femenino ocupa un lugar de mucha importancia en las discusiones públicas sobre políticas penales. Por consecuencia, tenemos o actuar desproporcional del Estado. Incluso actualmente existen muchos movimientos en favor del desencarcelamiento. Además, con el análisis de perfil de las cárceles en general, o sea, jóvenes, baja escolaridad, podemos apuntar que el problema a ser resuelto es estructural societario. Para finalizar, me gustaría una vez más citar el genio Michel Foucault, en que dije, las cárceles crían delincuentes y las normas represivas no reprimen. Y por fin, para nos poner a pensar, yo voy a finalizar con una frase que ¿será el derecho penal una guerra silenciosa? Gracias, amigos. Felicitaciones, Fernando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolini. Igual el esfuerzo, pues, es notable y se ha entendido muy bien. Felicitaciones. Juan Sebastián y Paula, les invito entonces que pasen para la siguiente exposición. Muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar acá hoy día compartiendo con ustedes. Muchas gracias al profesor, muchas gracias a Carolina. Y bueno, tengo el honor de presentar hoy día a Juan Sebastián Orso, de Argentina. Juan Sebastián es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es cursante de la especialización de Derecho Penal de la misma casa de estudio, adscrito a Derecho Penal Parte General. Es becario en Derechos Humanos de la Europäische Akademie Orthausen de Alemania y es ganador de la 14ª Competencia Interuniversitaria de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de La Plata. Y hoy día nos presenta su exposición que se titula 100 años de Código Penal, una historia de confusión, ¿qué es y qué interrumpe la prescripción? Bueno, muchas gracias Paula, muchas gracias doctor Rabinovich, gracias María Carolina por la presentación y desde ya un gusto, un placer estar con prestigiosos colegas y profesores en esta aula, física y virtualmente. Esta investigación que yo escribí en realidad tiene por título Mi Código Penal, el Código Penal argentino, pero estoy seguro que es perfectamente trasladable lo que yo les voy a comentar o lo que voy a incentivar a que se pregunten a sus distintos países y a sus distintos ordenamientos, porque no deja de ser más una investigación procesal que hablando de derecho penal, pero puede tratarse de otras ramas del derecho. La acción es el derecho a hacer valer esa pretensión en forma bilateral y ante un tercero imparcial que nosotros llamamos juez. Entonces la acción es siempre, en todo momento y en todo lugar, procesal. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción sea procesal, que solamente cuando hay una efectiva controversia entre las partes, que se manifiesta en una regularidad que llamamos proceso, y que una persona pretende y que otra resiste, solamente ahí tendremos una acción procesal sometida a decisión jurisdiccional. Esto quiere decir que acción procesal es una tautología. La acción solo puede ser procesal. ¿Y qué significa esto? Bueno, dos cosas, o dos cuestiones. Significa que el cómputo de la acción empieza a correr en un momento separado desde la prescripción. ¿Quién determina cuándo empieza a correr la acción? Bueno, muchos de nosotros lo sabrá por el ejercicio de la profesión, sea en el Poder Judicial o no. El cómputo de la acción empieza a correr conforme al sistema procesal en donde se inserte, que es muy diverso de país a país, de provincia a provincia.
Algunos países disponen que la acción comienza a correr con la audiencia imputativa, otros desde que la investigación o la calidad de imputado surge. También quiere decir que la extinción de la acción produce la caducidad de la instancia, pero no de la pretensión. Asimismo, quiere decir que la acción es materia exclusiva de la Administración de Justicia en donde esa acción se inserta. Y en el caso de los países federales, esto está reservado a las provincias. Y a la nación no le corresponde esa cuestión. Esto nuevamente está respaldado por la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal. Posiblemente haya quizá una jurisprudencia similar, y es algo que tengo pendiente de investigar en otros países. En el caso Corach, del año 1998. ¿Qué se dijo ahí? El juez Petraki, que fue un juez muy conocido de nuestra Corte Suprema, destacó que hay o podría existir un riesgo de equiparar el instituto de la prescripción con la aprehensión de instancia o de la caducidad de instancia si nosotros permitimos que los actos procesales extingan la pretensión punitiva. ¿Esto significa que la acción y la pretensión son absolutamente independientes, que no tienen ningún punto de contacto? ¿Que nosotros cuando nos preguntamos sobre qué interrumpe la prescripción no tiene nada que ver con el proceso? Bueno, la respuesta es no. Acción y pretensión, a pesar de que son derechos diferentes, cosas diferentes, que suponen cosas diferentes, son interdependientes. Acción y pretensión solo se manifiestan en un proceso penal. La pretensión solo existe públicamente en un proceso penal. Entonces, sea que se extinga la pretensión o sea que se extinga la acción, siempre se hará dentro del proceso. Y esto trae una consecuencia fundamental que creo que nunca se ha destacado lo suficiente en los libros procesales que quizá muchos de nosotros estudiamos, que es lo siguiente. Lo que no es punible no es perseguible, y lo que no es perseguible torna inexistente ante los ojos del proceso penal lo que es punible. Básicamente quiere decir que los obstáculos de punibilidad limitan, como los obstáculos de perseguibilidad, al proceso, pero ninguno en soledad puede tutelar el plazo razonable o los plazos de un proceso. Para que seamos más claros, si bien el plazo de la prescripción y el plazo de la acción corren en paralelo y o responden a causas diferentes, los dos en simultáneo pueden ponerle fin al proceso. En soledad, ninguno de ellos puede tutelar que se lleve a cabo el proceso en un plazo razonable. Una vez más, hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que parecería dar a entender que en realidad son cosas separadas. Por ejemplo, en el caso Sanz, que es un caso reciente del año 2005, se dijo: el instituto de la prescripción de la acción penal, así como el concepto de secuela de juicio o el concepto de ciertos actos procesales, deben ser interpretados teniendo en cuenta que se encuentran en juego los límites temporales del proceso. ¿Qué sucede cuando nuestros códigos penales, como el nuestro, hace referencia a actos procesales o los utiliza para referenciar ciertas cuestiones? ¿No significa eso que entonces nuestro código penal está regulando en materia de acción? La respuesta es no, en la medida en que esa regulación referencia actos procesales y no los legisle, porque de lo contrario se estarían invadiendo competencia. Para terminar, ¿qué interrumpe la prescripción o qué es la prescripción? La prescripción es el efecto extintivo de la pretensión punitiva por el paso del tiempo. ¿Y qué es lo que interrumpe? Precisamente eso, precisamente la pretensión punitiva del Estado. Si esta es la situación, ¿cómo puede ser que nuestro Código Penal diga expresamente que la prescripción extingue la acción? ¿No es acaso una contradicción? Y la respuesta es no, porque en 1921 no existía el derecho autónomo de acción, o por lo menos todavía no había sido receptado por muchos de nuestros códigos procesales, y Chiovenda todavía estaba considerándolo como un derecho potestativo. Entonces, como en 1921 no existía el derecho autónomo de acción, es lógico que lo que se llamaba acción en ese entonces era la pretensión punitiva dinamizada. ¿Y qué es la pretensión punitiva dinamizada? La pretensión punitiva llevada ante el proceso. Y eso el Código Penal no lo puede regular desde el momento en que establece que corre desde el momento del hecho, que es una cuestión común a todas las partes y que supone un interés sustancial afectado.
Nada más, muchas gracias. Gracias, Paula. Bien, muchísimas gracias y felicitaciones, Juan Sebastián y Paula. Ahora les invito a Georgie y Alexandra, pues que pasen para la exposición. Muy buenas tardes, doctor Ricardo Rabinovich, estimada María Zacoto Romo, en calidad de coordinadores del evento, estimados profesores, presentes todos. Primero, agradezco a Dios el estar aquí rodeada de tanta gente sabia, hermanos latinoamericanos y del mundo prácticamente. Es para mí un honor y un placer presentar a un prestigioso jurisconsulto y colega, el doctor Jorge Schiffer Martins. El doctor fue graduado en Derecho en el año 1980, tiene posgrado en Derecho Penal y Proceso Penal, maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad Federal de Santa Catalina. Ingresó en la magistratura provincial en diciembre de 1981, actuando como juez de primer grado por 20 años. Posteriormente asciende a la Corte de Justicia Provincial en Brasil, donde se desempeña por el lapso de 16 años hasta el año 2018. Actualmente labora como socio en la firma legal Ferreira Schiffer Martins, profesor universitario por el lapso de 20 años en el sur, en la Escuela Superior de Abogacía de Santa Catalina, de la Escuela de Magistratura y de la Academia Judicial de la Corte de Justicia de Santa Catalina. Autor de varios artículos jurídicos, libros, y quien nos va a deleitar con el tema El perjuicio en el sistema criminal brasileño. Le doy la palabra al doctor Jorge Schiffer. Buenas noches a todos y a todas. Es un gran placer y un gran honor estar aquí presente a todos ustedes, principalmente por poder tener en el último módulo, poder ir a la UBA, conocer a todos personalmente, vivir el ambiente académico y poder aprovechar un poco más las enseñanzas de todos que nos transmiten. Entonces saludo a María Carolina, que es la coordinadora, a nuestro querido director, doctor Ricardo, saludo a la doctora Ana Cristina, al doctor Sandro Olaza Pallero, con quien tuve la oportunidad de tener clases. Saludo a todos los colegas que yo lo hago en la persona de aquellos que me antecedieron por sus bellísimas e importantes exposiciones. Bueno, muchos serían los temas que podría elegir para hablar hoy a ustedes. Como vimos en la exposición inicial de Graciela, tenemos la corrupción. Como vimos en la exposición de Carolina, tenemos la violencia de género en las cárceles. Y tenemos muchos otros problemas en Brasil. Pero yo me fijé en uno de ellos porque contiene una, no sé si el término en español, el término es mentira, lo mismo, que es la democracia racial en Brasil, o la democracia social en Brasil, o la democracia ideológica en Brasil. Porque nosotros no la tenemos. Eso es un mito, una creación que es muy interesante, muy importante para aquellos que detienen el poder. En realidad, si nosotros volvemos en el tiempo, a 5 siglos atrás, como estaba hoy hablando con el profesor Sandro, y volvemos al tiempo en que los portugueses llegaron a Brasil, vamos a ver
que ellos trataban los indígenas de una manera superior, o sea, no eran personas, eran cosas, tanto que el Papa Paulo III tuvo que emitir la bula Sublimis Deus para decir que los indígenas eran personas que merecían respeto. En los países de la Hispanoamérica también fue muy importante la Carta Testamento de la Reina Isabel, la católica, que dijo que también no iría a consentir un tratamiento malo a los indígenas. Pues bien, en Brasil, los indígenas tuvieron 3 tipos de tratamiento. Fueron dominados, por supuesto, eran sociedades más primitivas do que las que los españoles encontraron en Mesoamérica o mismo en Sudamérica, y fueron o esclavizados o aculturados en las misiones que tuvimos en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, o mismo trabajaron mediante pago. Pero eso no fue suficiente para atender la ganancia, los objetivos de explotación de los portugueses que fueron a África y trajeron a Brasil a fuerza millones de personas. Tanto es que Brasil fue el país que recibió, si no estoy engañado, cerca de 5 millones de negros en el periodo del tráfico, que no fue, en cuanto no había sido prohibido. De manera que en fines del siglo XVI, había 64% de la población brasileña compuesta de negros e indígenas. Pero quien tenía el comando eran los blancos. La minoría es que detenía el poder y continuaba a tratar los otros con superioridad. Claro, no preciso hablar acá o que fue hecho en el periodo de la esclavitud hasta fines del Imperio brasileño. Pues bien, las legislaciones brasileñas que vinieron luego después de la independencia, el Código Penal del Imperio, después el Código Penal de la República, no hicieron cualquier referencia a los negros y mucho menos a los indígenas. En 1940, la legislación también dio a los indígenas un tratamiento de incapaces. Esa fue la realidad. Entonces, es innegable que nosotros tenemos en nuestro país una cultura prejuiciosa. Esa cultura prejuiciosa fue aún más agravada por el aspecto ideológico. ¿Por qué? Porque cuando Getúlio Vargas impugnó el poder, ahora como dictador, en 1937, en su alto golpe, pasó a perseguir todos los que tenían orientación de izquierda. Prohibió a todos los partidos políticos y persiguió a los dichos comunistas con base en un llamado Plan Cohen, que en la verdad eres una farsa. No sé cuánto tiempo. Después tuvimos la llamada revolución, que en verdad fue el golpe de Estado de 1964, también con la misma motivación que Getúlio Vargas tomó el poder, o sea, combate al comunismo y manutención del status quo de los dominadores, de las élites que dominaban el país y continuaron a dominar. Nosotros tuvimos un retorno a la democracia, pero ese retorno a la democracia trae hasta los días de hoy un precio muy alto. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas y los militares hicieron un acuerdo. En ese acuerdo se estableció que no habrían puniciones por los hechos del periodo de la dictadura. Y eso se consolidó en una ley que posteriormente fue llevada a la Suprema Corte brasileña
el haya fue mantenida sobre el argumento mayoritario de que fue una situación especial, que entonces debería haber una comprensión. Pero dos de los ministros, uno ainda actuante, el ministro Ricardo Lewandowski y el ministro Carlos Aires Brito, hicieron un voto muy fuerte contestando la veracidad de esta afirmación. ¿Por qué? Porque el precio fue muy alto y la violencia contra las personas no era posible de ser olvidada. Bueno, ¿por qué digo yo, dije yo, que aún hoy nosotros sufrimos consecuencias de esta manera de interpretar las cosas? Porque nosotros en Brasil, quien vive en Brasil sabe que hay rasgos de autoritarismo, no solo en el actual gobierno, mas en muchas fuerzas populares. Entonces, eso yo no conozco la realidad de Argentina, pero yo sé que acá muchos fueron objeto de procesos criminales y fueron punidos. Pienso que eso no podría haber sido olvidado. Trae, por tanto, consigo, en mi consideración, un rasgo ahora de prejuicio ideológico. Se persigue las personas que tienen un pensamiento distinto delante del gobierno o de las personas que detienen el poder. Bueno, ¿qué tuvimos de consecuencia de todo eso? Hay una absorción, hubo una absorción por la policía de métodos de violencia, de truculencia, que eran resquicios de la dictadura. Pero este comportamiento es utilizado principalmente de manera violenta, no profesional, ineficiente y dañosa en los sitios donde viven las personas más pobres. Nosotros tuvimos hace dos años una operación en Río de Janeiro, en la favela do Jacarezinho, donde murieron 27 personas que vivían en esta favela, más un policial que estaba en la operación, pero de estos 27, solo 5 tenían registros de algún pasaje criminal. Entonces, muchos, incluso en la ley que es pacote anticrimen, que fue subscrito por el entonces ministro de la Justicia, Sérgio Moro, había una justificativa, en el sentido de que los policiales no podrían ser responsabilizados por sus acciones cuando ingresasen en locales con calles estrechas, con dificultad de identificación de personas. O sea, podrían matar, serían como 007, tenían licencia para matar. Por suerte, eso no pasó, fue extirpado. ¿Qué más? Las capas sociales más bajas, por supuesto, son las que acaban siendo atingidas. Y este discurso es un discurso acepto por las clases medias y altas, y es el discurso que es divulgado también por la prensa en general. Bueno, en juicio, ¿qué ocurre en juicio? En juicio, nosotros tenemos hoy aún una resistencia a la implantación del sistema acusatorio. Yo me acuerdo que hice algunas audiencias en el estado de São Paulo, en que los jueces en las audiencias iniciaron las inquisiciones, cuando está escrito que no pueden hacerlo. Pueden hacerlo después de las partes litigantes. Bueno, além disso, hay una concentración de poderes de control, de investigación, de conducción del proceso y juzgamiento en una única persona. Que en Brasil no hay la separación que se
tiene en la mayoría, en gran mayoría de los países democráticos, en que juicen la investigación a uno, el juez que va a juzgar a otro para que no haya una contaminación de su propio pensamiento. Hay una acción persecutoria de la Fiscalía en general direccionada a condenación y no a un buen juicio. Y también eso se ve en muchas manifestaciones judiciales, con la sobrevaloración de los testimonios policiales sobre los otros, la relativización de principios constitucionales de garantía como privacidad, libertad, y aquí hablo al respecto de la prisión preventiva, imparcialidad y presunción de inocencia. Voy a hablar rápidamente sobre la cuestión relativa a prisión preventiva y voy a usar un ejemplo que es terrible. Una mujer, madre de 3 hijos, hurtó 3 cubetas de agua. Mire, 3 cubetas de agua. Se quedó presa 100 días. Solo fue suelta por una decisión de la Suprema Corte. Entonces, piensen conmigo, una decisión de un juez de primer grado, una decisión de un tribunal provincial, una decisión del Superior Tribunal de Justicia, que es nuestra tercera instancia, y solo en el Supremo Tribunal Federal se constató la barbaridad de la situación. Entonces, eso es para mí una demostración muy efectiva, muy clara del prejuicio a las personas pobres, las personas de color. Bueno, además de eso, la prisión preventiva muchas veces es utilizada como manera de persuasión, para no hablar en tortura, profesor Ricardo. Una tortura psicológica que se hace contra el acusado, que por veces se queda preso por 1 o 2 años, tuvimos eso en la Lava Jato, es una manera claramente ilegal y que por veces es convalidada por los tribunales. Brasil es calificado como el número 112 entre 139 países, el número 20 entre los países latinoamericanos con relación a imparcialidad. Datos de la World Justice Project Rule of Law Index de 2021. Y para encerrar, que ya estoy casi pasando el tiempo, en el ámbito penitenciario, nosotros teníamos en 2009, que es el último dato oficial, 64% de personas presas sin juicio definitivo. Nosotros teníamos en 2020 760.000 presos. En 2015, el Supremo Tribunal Federal declaró el sistema penitenciario brasileño en estado de cosas inconstitucional. A ejemplo do que hicieron, si no me acuerdo, Colombia y Perú anteriormente. Entonces, y para que ya pasé algunos segundos, yo pienso que nosotros tenemos en Brasil que pensar mucho al respecto. La injusticia es flagrante y nosotros que estudiamos, que trabajamos en el ámbito judicial, en el ámbito académico, tenemos la obligación de abrir los ojos de las personas. Muchas gracias por la paciencia y quiero que estén conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Un poquito, acércate un poquito más, así, que se nos vea a ambos. Gracias. A ver cómo se hace. Ahí está. Bueno, más importante que vean a ti. Bueno, muchísimas gracias, con tu permiso.
Muchísimas gracias a todas las expositoras y expositores. A ver si se aparezca un poquito más en la cámara. Quería hacer notar que tuvimos hoy aquí la presencia de 7 países. Esto es algo que veníamos extrañando, veníamos añorando mucho en nuestros encuentros. Han estado hoy aquí exponiendo y presentando y coordinando 7 países por orden aleatorio: Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador, la República Dominicana y la Argentina. Creo que no me he olvidado de ninguno. Yo no sé si podemos incorporar por Brasil y a Japón, pero me parece que sería un poco exagerado. Pero esto es algo que no se da en muchos posgrados, esta presencia de tantos, gracias Pedro, de tantos países y tantos puntos de vista, Y el hecho de que en el clima de libertad y de respeto y de diferencia y gusto por la divergencia y por la diferencia que se genera en este programa, nosotros no hablamos previamente, cada uno, oye, ¿qué ideas tienes? ¿Cómo vas a encarar el asunto? A veces me dicen, Ricardo, mando un previo esquema de lo que voy a hablar. No, de ninguna manera. ¿Cómo? Porque no quiero saberlo. Porque saberlo me podría llegar a generar de alguna manera, aunque sea implícitamente, Sandro, tácitamente, algún acto directo, indirecto o solapado de censura. Y esto no tiene que suceder. Entonces yo me tengo que enterar aquí. Estar o no estar de acuerdo. Podemos estar o no estar de acuerdo. Sandro podrá estar o no estar de acuerdo. Isabel podrá estar o no estar de acuerdo. Cada uno y cada uno de nosotros. No importa. No importa. Lo importante es escucharnos y respetarnos y enriquecernos con los aportes de cada una de las personas que exponen. Esto es así. Esto es así. Son algunos pequeños comentarios que tengo acá, que anoté, pues yo soy de los alumnos que toman nota, profesora María Carolina. Yo soy de los alumnos que toman nota. Siempre he sido como alumno, yo sigo siendo alumno, y siempre he sido de los alumnos que van con el cuaderno y la lapicera y toman nota, ¿no? De todo. De tu exposición, Gracieli, que me pareció muy, muy interesante, y lástima que la profesora González Nieves se tuvo que ir porque iba en gran medida dirigida a ella con el tema del análisis económico. Yo propondría muy humildemente, si hay lugar en tu tesis, que sin duda va a ser una tesis magnífica, yo propondría humildemente ofrecer una pequeña consideración hacia los aspectos antropológicos de la corrupción. Cuando se hace un análisis económico, en general se tiende a pensar que todo lo hacemos por razones económicas, que todo lo hacemos por ganar, ¿no? Y yo creo que hay una cantidad enorme de conductas que no las hacemos por ganar, sino que las hacemos porque respondemos a una serie de impulsos y de acciones y de costumbres, y que muchas veces nos llevan, como diría la gente, a rascarnos la oreja derecha con la mano izquierda. Pero yo creo que hay elementos antropológicos muy fuertes y elementos históricos muy fuertes que tienen que ver, Sandro, en muchos casos, con nuestra historia. Con nuestra historia, o sea, tanto Hispanoamérica como Lusoamérica han sido realidades profundamente corruptas. Profundamente corruptas. O sea, tanto nuestros diferentes países hispanoamericanos como Brasil provienen de una larga historia de corrupción que prácticamente empieza antes del descubrimiento de América. Porque hay que reconocer que hasta las gestiones de la división del mundo vienen llenas de actos de corrupción. Influencias no del todo lícitas sobre el papado, más bien bastante ilícitas en algunos casos, sobre el papado, acuerdos bastante discutibles entre las dos monarquías y, sobre todo, algo que denunció
mi querido Domingo de Soto, en su momento. Un papa que divide el mundo y no tiene derecho de dividirlo. Y esto lo dice Domingo de Soto, en la misma época, en ese mismo momento. Un papa que divide el mundo y no tiene derecho de dividirlo. Por lo cual he sostenido, en una conferencia que di hace varios años en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, que todos nuestros países descienden de una mentira y de un acto nulo. O sea que nuestros países, jurídicamente, todos nuestros países descienden de un acto nulo. Descienden de un acto generado por quien no tenía las facultades jurídicas para emitir ese acto. Porque el Papa no tenía derecho de dividir el mundo y lo dividió igual. Pues es que nosotros somos producto de la corrupción. Hoy hablábamos, Buenos Aires creció en base al contrabando. Buenos Aires tendría que tener un monumento al contrabandista, como hay en algunos lugares del País Vasco, ¿no? Tendríamos que tener un monumento al contrabandista, reconocer abiertamente nuestra deuda con el contrabando. Buenos Aires no hubiera crecido jamás si no hubiera sido gracias al contrabando. Y cosas por el estilo. Si yo me dedicaría 3 líneas, aunque sea, a los aspectos antropológicos de la corrupción. Y otra cosa que me atrevo a decirte, y que te la voy a decir en abierto, estuve pensando si hacía en abierto o no, pero porque me parece que es importante compartirla con todos. Varias veces dijiste, yo propongo demostrar que. Yo creo que la tesis doctoral no se trata de proponer demostrar que. Yo tengo la hipótesis de que esto es así. Voy a investigar para ver si tengo razón o si no tengo razón. O sea, las tesis doctorales, a mi forma de ver, no se hacen para demostrar algo que yo ya creo que es así. Si yo propongo demostrar que es porque yo ya tengo la convicción de que esto es así. Si yo ya tengo la convicción de que esto es así, no tiene sentido hacer una tesis doctoral. La tesis doctoral es para investigar. La investigación es para saber lo que no se sabe. No para saber o corroborar lo que ya se sabe. Sí puede ser para corroborar una hipótesis. Pero es una hipótesis. Hago estos comentarios porque sos brillante, verdaderamente una persona brillante, y creo que te pueden servir. Quiero felicitar en la persona de William a todo el grupo. La he visto a Katia ahí presente durante todo el evento. Katia llevó el tema de la metáfora ahora a Girona, el mes pasado, en los diálogos jurídicos gironins que hicimos en Girona. Y quiero felicitarles por haber creado este grupo, este equipo de la metáfora en el derecho. Yo personalmente creo que es impresionante, o sea, prácticamente es imposible una exposición jurídica o un artículo del código que no tengan inmediatamente metáforas. Que no tengan metáforas. Da la impresión de que no hay otra manera de expresarse prácticamente en lo jurídico que no sea con metáforas. No me podía sacar de la cabeza que en Brasil se habla de crímenes hediondos, ¿no? O sea, a ver, crimen hediondo tiene muy mal olor. Los crímenes tienen mal olor. Oye, ¿qué mal olor tiene este crimen? Dice, sí, es que es un crimen hediondo. Ah, caramba. Pero ¿por qué no me trae un crimen limpio? Dice, bueno, acá le traje un crimen que tiene olor a perfume. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Este es un crimen olor a Chanel. Ah, bueno, qué lindo, ¿no? Entonces, bueno, esto de que los crímenes tienen un olor es una cosa muy, muy particular, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo huele el crimen, señor juez? No sé, de tal o tal manera. Es muy interesante y no me puedo sacar de la cabeza. Por favor, recuerden la película Il Postino, que está basada en el libro Il Postino di Neruda. Es una historia cuando Neruda estuvo en el exilio en una isla italiana y la historia de su relación con el cartero de la isla, no sé si la recordás la película, Sandro, el cartero que venía con la bicicleta y que está enamorado a su vez de una mujer de la isla, que es la actriz Cucinota, la Cucinota. Y está enamorado, y entonces
le dice a Neruda que le quiere escribir algo o decir algo, y Neruda le dice, para iniciar un amor con una mujer hay que hacer metáforas. Y él dice, cosa che una metáfora. Y entonces Neruda le dice, ¿cómo tú piensas? ¿Qué piensas de esta chica? Y le dice algo de los ojos son... Le dice, ma questo è una metafora, ¿no? Dice, ho fatto una metáfora, ¿no? Las metáforas las hacemos todo el tiempo, todo el mundo hace metáforas, permanentemente, desde el automovilista que lanza una palabrota al otro automovilista que le pasa por al lado, ya ahí hay una metáfora. Entonces, bueno, es muy bueno que hayan traído ese tema y los felicito. Felicito la exposición de Carolini. Solamente hay una metáfora. ¿Dónde está Carolini? Ahí está. Se vino hoy vestida de guardia griega. Se vino vestida con el uniforme de los guardias griegos del Palacio Presidencial. Ahí hubo una metáfora, cuando dijiste hace millones de años que existe la violencia de género. Hace millones de años no había humanidad. Así que hace millones de años no sabemos. Y lo cierto es que parece, porque no sabemos, que durante los primeros largos cientos de miles de años de nuestra especie no hubo violencia de género. O sea, esa famosa imagen del cavernícola llevándola por los cabellos con un garrote en la otra mano a la mujer y arrastrándola por los cabellos, es un invento. Porque más bien lo que encontramos es otra cosa. De los picapiedras. Porque imaginemos otra realidad, porque las representaciones de la humanidad que tenemos desde que empieza a haber representaciones de la humanidad en estatuillas, las famosas Venus, hasta aproximadamente 10.000 a 15.000 años antes de ahora, son todas de mujeres. No hay ninguna de un varón, son todas de mujeres. Lo cual hace pensar que la humanidad se veía a sí misma como mujer. Y cual hace pensar que durante toda la primera etapa de nuestra especie fuimos gobernados por mujeres. Quizás fue la etapa más feliz de nuestra especie. Fuimos gobernados por mujeres y no parece que haya habido evidencias de violencia de género de hombres sobre mujeres, ni de mujeres sobre hombres tampoco. Más bien parece que esto es algo más reciente en la historia de la humanidad. Esto me parecía interesante destacarlo, que no cambia en nada y no mella para nada la excelente exposición que brindaste. Y en la excelente exposición, bueno, la exposición de nuestro querido amigo Juan Sebastián es muy técnica, y yo con las exposiciones tan técnicas las tengo que leer. Aparte, como era muy técnica y tenía poco tiempo, habló muy rápido, así que esa cuando la lea hago comentarios. Me pareció muy buena, muy sólida. Y en la investigación de Jorge, siempre persona muy aguda y que me pareció muy interesante, diría dos cosas, ¿no? La primera, Sandro, esto lo hemos hablado tantas veces con nuestros estudiantes, la primera, si los indígenas no hubieran tenido alma y no hubieran sido seres humanos, para el pensamiento no hubiera tenido ningún sentido el otorgamiento del continente americano a Portugal y a España para evangelizar a los indígenas. O sea, nadie evangeliza yaguaretés, nadie evangeliza micos. O sea, el mero hecho de que la razón por la cual se diera a España y a Portugal el derecho de ocupar este continente fuera para evangelizar a los habitantes, muestra que desde un principio se consideró que los habitantes eran seres humanos. Que no se los tratara como seres humanos
es otra cosa, pero por favor, fijémonos cómo se trataba en la misma época en Europa a las personas pobres, a los siervos, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia. Vamos a ver, muy mal de ambos lados del Océano Atlántico. Pero bueno, y el tema que muy bien has planteado, me parece un tema que tiene que ser abordado con mucho cuidado, porque hay una confusión de circunstancias. Porque en Brasil, igual que sucede en otros países y en alguna medida en Estados Unidos también, lo que sucede es que incluso al día de hoy, más en Brasil que en Estados Unidos, pero también en otros países de Latinoamérica, resulta que la población afrodescendiente es en gran medida muy pobre. Y la población muy pobre es en gran medida afrodescendiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de actitud discriminatoria por el color de la piel o discriminatoria por la cultura y discriminatoria por el nivel socioeconómico, en realidad es una mezcla de todo esto. Es como en México sucede fundamentalmente con la población aborigen, ¿no? Es una mezcla de todo esto. Es muy difícil diferenciar porque la verdad es que, desgraciadamente, hasta el día de hoy, la mayoría de la población negra de Latinoamérica entera sigue siendo pobre. Sigue siendo pobre. En Colombia, desgraciadamente, también la región del Chocó, por ejemplo, que la región de población negra en Colombia es una de las regiones más pobres y la población es una población con poco acceso a la universidad y demás. Y lo mismo se verifica en muchos otros países. Pero yo creo que ahí hay una cuestión muy confusa, porque al mismo tiempo es población pobre, también es población negra y también es población o indígena y también es población con bajo acceso a la educación y a la manera de llevar adelante su lucha por sus derechos, ¿no? Esto es muy importante. Yo destaco mucho a tu país, María Carolina, Ecuador, donde realmente en Ecuador esto se ha cambiado bastante en los últimos tiempos, pero atención, que nadie les regaló nada a los indígenas, sino que lo pelearon, lo lucharon y lo obtuvieron. Y lo obtuvieron. Yo sinceramente creo que, o sea, hablo de lucha pacífica, ¿no? Pero creo que es la única manera, ¿eh? O sea, creo que es la única manera. Creo que esto, y claro, evidentemente, cuando se tiene un señor presidente que hace manifestaciones racistas abiertas y lo votan en algunos estados 70% de la población, quiere decir que evidentemente a mucha gente en Brasil no le molesta tener un presidente racista. Y esto, bueno, al 41% de los votantes franceses tampoco, según se mostró ayer. Así que muchos brasileños y brasileñas se pueden sentir en excelente compañía, porque también al 41% de los franceses, según se demostró en el balotaje de ayer, tampoco les molesta tener una presidenta racista, ¿no? Así que bueno, esas son mis humildes consideraciones. Te paso la palabra a ti. Gracias, doctor. Bueno, primero felicitarles a mis compañeros. Realmente es muy enriquecedor, para mí lo es, tener la oportunidad de escucharles y de poder aprender de lo que ustedes vienen investigando y de las realidades en los diferentes países. Es realmente muy enriquecedor y solamente quiero traer el hecho de que tengamos conciencia de lo afortunados que somos de estar aquí, de que estar aquí realmente para mí es un privilegio y que estoy convencida de que mientras mayor es el privilegio, mayor es la responsabilidad que tenemos con nuestras naciones, con nuestros países, con nuestra gente de hacer algo por ellos. Entonces ya tenemos bastante tarea para pensar en cómo lo vamos a hacer. Y eso nada más. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Bueno, gracias a ustedes.